Ni una tilde pasará de la ley. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Con estas palabras que salieron de la boca de Jesús es fácil comprender que cuando Jesús vino al mundo, el mundo permanecía en tinieblas. Pero aquí Jesús no se está refiriendo a tinieblas físicas, sino a tinieblas espirituales, porque todo lo que vino a predicar Jesús de Nazaret es espiritual. Y eso significa que la luz que Jesús trajo al mundo es una luz espiritual para iluminar el entendimiento de las personas sobre el conocimiento de Dios. Así lo explicó el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quienes le creyeron a Jesús de Nazaret recibieron la luz que Jesús trajo al mundo, y a esto le resplandeció el conocimiento de Dios. Pero los que no le creyeron a Jesús, esos no recibieron la luz que Jesús trajo al mundo, y obviamente a esos no les resplandeció el conocimiento de Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si Jesús vino como luz para el mundo, es porque el mundo permanecía en tinieblas antes de Jesús de Nazaret. Y entonces, por ende, los hombres que habitaron en el mundo antes de Jesús de Nazaret permanecieron en tinieblas. O sea que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David, Salomón y todos los que habitaron en la tierra antes de Jesús de Nazaret permanecieron en absolutas tinieblas espirituales, porque a esos no les resplandeció la luz que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y entonces, quien les entenebreció las espiritualidades a todos los que vivieron en el mundo antes de Jesús de Nazaret fue el Dios del antiguo pacto, porque bajo la ley de aquel Dios permanecía el mundo desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Por medio de Moisés fue dada la ley, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesús. Y para saber cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y la verdad y la gracia que trajo Jesús, lo tenemos bastante fácil. Porque si Jesús dijo que quienes creyeran en Él no permanecerían en tinieblas, sino que tendrían la luz de la vida, entonces la luz de la vida son la gracia y la verdad que trajo Jesús. Y entonces los que permanecieron en tinieblas fueron los que no le creyeron a Jesús y continuaron viviendo bajo la ley que fue dada por medio de Moisés. Con esto hasta un niño puede comprender que la ley dada por medio de Moisés fue lo que entenebreció al mundo antes de Jesús de Nazaret, y que la verdad y la gracia que vinieron por medio de Jesús son la luz que Jesús trajo al mundo. Así también lo explicó el apóstol Pablo, Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si los que fueron trasladados al reino del amado Hijo fueron librados de la potestad de las tinieblas, es porque los que fueron trasladados al reino del amado Hijo estaban bajo la potestad de las tinieblas antes de conocer al amado Hijo. Y entonces la potestad de las tinieblas es el Dios que le entregó la ley a Moisés, porque bajo la potestad de aquel Dios permanecía todo el pueblo de Israel antes de Jesús de Nazaret. Y la forma como el amado Hijo libró de la potestad de las tinieblas a los que creyeron en Él fue enseñándoles lo contrario a lo que antes les había mandado el Dios del Antiguo Testamento en su ley. Mateo 5:38 habla Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, quien lo había dicho era el Dios del Antiguo Testamento en su ley. Y si Jesús pidió poner la otra mejilla en lugar de devolver golpe por golpe, como lo había mandado el Dios del Antiguo Testamento en su ley, entonces es absolutamente obvio que quienes siguieron a Jesús de Nazaret aceptaron poner la otra mejilla en lugar de devolver golpe por golpe, como lo había mandado el Dios del Antiguo Testamento en su ley. Y entonces también es obvio que quienes siguieron a Jesús de Nazaret dejaron de cumplir la ley del ojo por ojo que antes habían recibido por medio de Moisés. Éxodo 21:24 habla la potestad de las tinieblas. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe.
Con esta ley de devolver herida por herida y devolver golpe por golpe, el Dios del Antiguo Testamento estableció las venganzas en el mundo, porque devolver quemadura por quemadura es ejecutar una venganza, y devolver golpe por golpe es vengarse, y devolver herida por herida también es vengarse. Y este es el momento para que todos comprendan que si en aquella ley se ordena devolver golpe por golpe, herida por herida y quemadura por quemadura, es porque con aquella ley establecieron cosas para la carne y no para el espíritu, porque quien recibe un golpe lo recibe en la carne, y quien devuelve un golpe lo devuelve en la carne, y quien devuelve una quemadura la devuelve en la carne, y si alguien devuelve una herida también la devuelve en la carne. Por eso los que recibieron la luz del conocimiento de Dios que Jesús trajo al mundo ya no guardaban la ley del Dios del Antiguo Testamento, porque la luz del conocimiento de Dios que Jesús trajo al mundo enseña que Dios no está interesado en la carne de las personas, sino en la espiritualidad de las personas. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida, entonces la ley del Antiguo Pacto es una ley para muerte, porque la ley del Dios del Antiguo Testamento se escribió para que las personas devuelvan golpes, quemaduras y heridas, y esas son cosas relacionadas con la carne y no con el Espíritu. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Con este testimonio no es difícil comprender que aquellos que guardan la ley del Dios del Antiguo Testamento no le agradan a Dios, porque aquella ley solo pide cosas relacionadas con la carne, pues en aquella ley no solo se pide devolver golpes, quemaduras, heridas, sino que también se pide degollar víctimas en sacrificio para que las personas consigan perdón por las culpas, y degollar una vaca para ofrecer un sacrificio, eso también está relacionado con la carne. Pero además el Dios del Antiguo Testamento también pide en su ley la cola de la vaca, la grasa que cubre los intestinos de la vaca, los riñones de la vaca y hasta el hígado de la víctima sacrificada. Escuchen, Levítico 7, versículo 1, habla el Dios de la carne. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor de su altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los lijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Comerse frito los hígados, los intestinos y los riñones de una vaca no tiene nada de espiritual, porque todo aquello no es más que carne. Y si para el Dios que le entregó la ley a Moisés es cosa muy santa que un sacerdote haga arder los intestinos y el hígado de una vaca en un altar y luego se los coma, entonces para ese Dios todo lo que esté relacionado con la carne es una cosa muy santa. Y con esto queda clarísimo que a ese Dios solo se le puede relacionar con cosas carnales y no con cosas espirituales. Y entonces hasta un niño puede comprender que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios espiritual que vino a predicar Jesús de Nazaret. Juan 4:24 habla Jesús de Nazaret. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es la luz que Jesús trajo al mundo, una luz para instruir a las personas en que Dios es espíritu y que todo lo de Dios es espiritual. Y si Dios es espíritu, entonces Dios jamás pediría cosas carnales como la cola de una vaca, o sus intestinos, o sus riñones, y mucho menos pediría a Dios devolverle un golpe a otro, o devolverle una quemadura a otro, o que hieran a otro para vengarse, porque esas no son cosas espirituales, sino carnales. Y entonces los que creen que el Dios que le entregó la ley a Moisés es el Padre espiritual que vino a predicar Jesús de Nazaret, esos permanecen en las más absolutas tinieblas espirituales, porque a esos jamás les ha resplandecido el conocimiento de Dios, y por eso no han podido notar en las Escrituras que el Padre que vino a predicar Jesús no pide que le sacrifiquen vacas para perdonar las culpas de quienes le adoran, porque el Padre que vino a predicar Jesús solo pide cosas espirituales. Mateo 6:14 habla Jesús de Nazaret. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Lo único que pide el Padre que dio a conocer Jesús para perdonar las culpas es que perdonen a quienes los ofenden. Y la acción de perdonar sí es una cosa espiritual, pero degollar una vaca y hacer arder todas sus entrañas frente a un altar de piedra para recibir perdón por las culpas, como lo manda el Dios que le dio una ley a Moisés, eso nada tiene que ver con lo espiritual. Hoy los predicadores cristianos engañan a sus feligresías haciéndoles creer que con el sacrificio de Jesús fue cambiada aquella horrorosa ley que ordena vengar las heridas, los golpes y las quemaduras, y que además pide que le sacrifiquen vacas para perdonar sus culpas. Y dicen aquellos muertos en el entendimiento que ahora ya no es necesario degollar vacas para redimir los pecados como lo mandó aquel Dios en la ley, que porque con el sacrificio de Jesús quedaron abolidos todos los sacrificios que antes había pedido el Dios del Antiguo Testamento en su ley. Pero lo que no han podido comprender aquellos predicadores incrédulos y muertos en el entendimiento es que si Jesús dijo que ni una tilde pasará de la ley hasta que pase del cielo y la tierra, es porque ni una sola tilde pasó de aquella tenebrosa ley después del sacrificio de Jesús. Mateo 5:18. Habla Jesús de Nazaret. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si Jesús dijo que de la ley no pasará ni una tilde ni una jota hasta cuando pasen el cielo y la tierra, es porque todo lo que se mandó en aquella tenebrosa ley tendrán que cumplirlo hasta que pasen el cielo y la tierra todos los que adoran al Dios que mandó la ley. Y tampoco han podido comprender aquellos predicadores muertos y blasfemos que si Jesús hubiese venido para cumplir con la ley que fue entregada por el diablo que nos adora como Dios, entonces Jesús habría venido a cumplir con una ley que nada tiene en común con la espiritualidad que Él vino a predicar, porque aquella ley fue escrita únicamente para establecer no solo los castigos para la carne y el sacrificio de vacas, sino también para entregar recetas culinarias que solo sirven para alimentar la carne. Levítico 7, versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Una ley para alimentar la carne y no el espíritu es la ley que estableció en el mundo el Dios del Antiguo Testamento. Y ahora ya podemos comprender por qué dijo Jesús que quienes creyeran en Él no permanecerían en tinieblas. Porque cuando vino Jesús, el mundo permanecía entenebrecido, creyendo que a Dios le gustaban mucho las tortas sin levadura y los hojaldres untados con aceite, y que lo más importante para Dios era que se devolvieran golpes los unos a los otros, y que se devolvieran las quemaduras y las heridas los unos a los otros, y que para tener contento a Dios tenían que encender un fuego y asarle una vaca durante toda la noche. Levítico 6:8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Un altar hecho con piedras, un fuego hecho con leña y una vaca sacrificada ardiendo toda la noche sobre el fuego de la leña es lo que pide el Dios del Antiguo Testamento en su ley, y eso nada tiene que ver con lo espiritual. Entonces, si el mundo permanecía entenebrecido rindiéndole culto a la leña, a la candela, a las vacas sacrificadas, a las tortas fritas con aceite, y dándose puños los unos a los otros, y devolviéndose las quemaduras y las heridas los unos a los otros, era porque así lo mandaba en su ley el Dios del Antiguo Testamento. Y con esto queda clarísimo que fue con la ley para la carne que el Dios del Antiguo Testamento entenebreció el mundo antes de Jesús de Nazaret. Y también queda bien claro que ninguna cosa espiritual contiene la ley entregada por el Dios del Antiguo Testamento, porque ninguna carne es una cosa espiritual, y tampoco son espirituales los calzoncillos que aquel Dios incluyó en su ley para que se los pusieran los sacerdotes. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Una ley que pide calzoncillos, riñones, intestinos fritos, hojaldres untados de aceite y asar vacas sobre la leña durante toda la noche no es una ley espiritual, sino una ley carnal. Y esa es la ley que tanta discordia ha generado entre los hombres, porque unos dicen que quedó abolida con el sacrificio de Jesús, y otros muertos en el entendimiento dicen que Jesús vino para cumplirla. Versículo 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová.
Si este supuesto Dios que entregó la ley se complace oliendo cosas fritas, es porque ese Dios tiene una nariz de carne para oler como cualquier animal de los que habitan sobre la tierra. Por tanto, ese supuesto Dios no es espíritu como lo es el Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, porque los espíritus no tienen nariz de carne para oler cosas fritas. Pero el Dios que le mandó la ley a Moisés sí tiene nariz de carne, y por eso en la ley de aquel Dios solo se mandaron cosas relacionadas con la carne, como cuáles eran los animales que se podían comer y cuáles eran los animales que no se podían comer. Levítico 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. Solo cosas relacionadas con la carne y no con el espíritu son las cosas que el Dios del Antiguo Testamento mandó con su ley. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Ninguna cosa espiritual manda el Dios del Antiguo Testamento en su ley, porque comerse un animal o no comérselo, esa es una acción que se realiza con la carne y no con el espíritu. Versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Para todo lo que tenga que ver con la carne de los animales y de las personas, fue escrita la ley del Dios del Antiguo Testamento. Por eso aquel Dios detalló en su ley cuáles son los animales que contaminan la carne de las personas. Versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Una ley diseñada exclusivamente para que los hombres se ocupen de todo lo que tiene que ver con la carne es la ley del Dios del Antiguo Testamento, porque en aquella ley se indica cuál es la carne que contamina y cuál es la carne que no contamina. Aquella ley también indica que las personas no deben contaminar su carne comiendo animales que se arrastran sobre la tierra. Y aquella ley también se ocupa de las bestias y de las aves, de los animales y de todo lo que tenga que ver con carne. Versículo 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Una ley diseñada para que las personas cuiden de su carne y para que las personas sepan qué clase de carne pueden comer y cuáles son los castigos para la carne. Es esta ley del Dios del Antiguo Testamento. Y con esta ley diseñada para la carne perecedera, el Dios del Antiguo Testamento consiguió que el mundo creyera que para ser aceptados ante Dios lo que tenían que hacer era cuidar de su carne. Levítico 17:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Solo mandamientos para cuidar de la carne y no del espíritu son los que fueron establecidos en el mundo con la ley que el Dios del Antiguo Testamento entregó por medio de Moisés. Y este es el momento para que todos comprendan que así como las Escrituras dan testimonio de dos dioses, dos reinos, dos Cristos, dos Adanes, dos Jerusalén, dos simientes, dos hijos del hombre, etc., así también en las Escrituras se encuentran escritas dos leyes, una que fue entregada para la carne y otra que fue entregada para el espíritu. Y así como el Dios del Antiguo Testamento estableció en el mundo su ley perecedera diseñada únicamente para la carne, así también Jesús de Nazaret vino a establecer en el mundo su ley eterna, diseñada únicamente para el espíritu. Por eso en las Escrituras está claramente testificado que mientras en la ley del Dios del Antiguo Testamento se prohíbe comer algunos animales para que las personas no se contaminen, Jesús de Nazaret dice en su ley para el espíritu que nada que come el hombre lo contamina. Mateo 5:10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La ley para el espíritu que trajo Jesús de Nazaret es una ley eterna, y por eso ninguna palabra salida de la boca de Jesús salió para referirse a la carne, porque la carne no es eterna. Por eso aquí Jesús dice que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque Jesús se estaba refiriendo al espíritu de las personas y no a la carne. Versículo 12.
Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo lo que no plantó el Padre en la tierra será arrancado de ella. Y entonces sí, Jesús testifica que nada que come el hombre lo contamine, es porque no fue el Padre que envió a Jesús quien plantó en la tierra la ley que prohíbe comer animales para que los hombres no se contaminen. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Con este testimonio, Jesús echó a la letrina todo lo que mandó en su ley el Dios del Antiguo Testamento para que las personas no se contaminen. Con esto queda inmensamente claro que Jesús no guardó ni tildes ni jotas de ninguna de las palabras que fueron escritas en el libro de la ley del oscuro Dios del Antiguo Testamento. Por eso Jesús rechazó la carta de divorcio que había mandado en su ley el Dios del Antiguo Testamento, y también rechazó cumplir con los juramentos cuando dijo que no juraran de ninguna manera, y tampoco permitió Jesús que se apedreara a la mujer adúltera como se había mandado en aquella tenebrosa ley por medio de Moisés. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús no permitió que apedrearan a la mujer adúltera, porque en la ley para el Espíritu que Jesús de Nazaret trajo al mundo, el castigo para los transgresores no lo recibe la carne, sino el Espíritu. 1 Corintios 6:9. Habla el apóstol Pablo: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El castigo para todos los transgresores de la ley para el Espíritu que vino a difundir Jesús de Nazaret no lo recibe la carne del transgresor, sino el espíritu del transgresor. Pero esto jamás lo podrán comprender los que en el mundo guardan la ley para la carne que el Dios del Antiguo Testamento estableció en el mundo antes de Jesús de Nazaret. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Aquellos fariseos tenían razón, porque Jesús no procedía del Dios de ellos, ni guardaba el día de reposo, porque el mandamiento del día de reposo fue dado en la ley de Moisés para que la carne de las personas repose en el sábado. Por eso Jesús no guardaba el día de reposo, ni ninguna de las cosas que el Dios del Antiguo Testamento mandó en su ley, porque todos aquellos son mandamientos para la carne y no para el espíritu. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. El Dios del Antiguo Testamento impuso su ley para la carne, matando a quienes no la cumplieran. O sea que los que guardaban las cosas mandadas en aquella ley lo hacían obligados, porque si no lo hacían, los mataban. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. Todo lo que mandaban los sacerdotes encargados de hacer cumplir la ley tenían que cumplirlo, porque si no lo hacían, los mataban. Y si alguno se atrevía a decir algo en contra del Dios que impuso su ley matando, también lo mataban. Levítico 26:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. En aquella tenebrosa ley para la carne no existen mandamientos, sino órdenes de exterminar toda carne que no cumpla con lo que la ley impone. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados. Con órdenes de muerte impusieron aquella espantosa ley con la que todos fueron obligados a rendirle culto a la carne. Y con esto queda clarísimo que al Dios del Antiguo Testamento solo le interesa la carne y no los espíritus de las personas. Por eso el mismo Dios del Antiguo Testamento testifica que Él es el Dios de todas las carnes. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne.
Si ese es el Dios de toda carne, entonces ese es el Dios de todo lo que sea carne. O sea que ese no solamente es el Dios de la carne de las personas, sino que también es el Dios de los perros, de los gatos, de las lagartijas, de los sapos, de las vacas, de los burros, de los marranos, de las ratas, de las lagartijas y de todo lo que sea carne. Por eso este Dios se dio a conocer en Egipto con serpientes, con piojos, con moscas, con sapos y con lagartijas. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que si este Dios de piojos y de garrapatas que le dio la ley a Moisés no es el Dios espiritual que dio a conocer Jesús, entonces el mundo entero ha permanecido en las más oscuras tinieblas adorando a un falso Dios. Por eso las Escrituras testifican que no fue Moisés quien dio a conocer a Dios, sino el unigénito Hijo del Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue el unigénito Hijo que está en el seno del Padre quien dio a conocer a Dios. Y el unigénito Hijo es Jesús de Nazaret y no Moisés. Y entonces la espiritualidad de este mundo no fue edificada por Dios, porque toda la historia espiritual de este mundo está basada en todo lo que hizo y dijo el falso Dios del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo que Él no era de este mundo. Juan 8:23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Un siniestro mundo instruido por un falso Dios en venganzas, en robos y genocidios, es este entenebrecido mundo. Y por eso Jesús dijo que Él no era de este mundo. Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Al mundo que edificó este falso Dios se refería a Jesús cuando dijo que Él no era de este mundo. Un mundo con un Dios que ordena las venganzas, un mundo con un Dios que ordenaba genocidios de poblaciones enteras, un mundo con un Dios que ordena matar hombres, mujeres y niños, y que también ordenaba que no tuvieran piedad ni siquiera con los niños de pecho. Primera de Samuel 15:3. Habla el falso y criminal Dios que le dio forma a este oscuro mundo. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho. Entonces si Jesús dijo que Él no era de este mundo, que fue formado por el diablo que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento, entonces Jesús tampoco es del mundo que existe hoy, porque el mundo que existe hoy continúa adorando como Dios al mismo diablo que le entregó la ley a Moisés y que se dio a conocer llenando a Egipto de piojos, de moscas, de sapos y de muertos. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este asesino desquiciado y obsesionado por matar, y que desde el momento en que se dio a conocer mostró toda su maldad, es el diablo que adoran como Dios en este mundo. Y así como este diablo entregó una ley para que las personas se ocuparan en cuidar su carne, así también este diablo asesino entregó mandamientos con los que llenó de maldad la espiritualidad de las personas. Deuteronomio 13:6. Habla el diablo que destruye la espiritualidad. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Ordenando que se mataran entre hermanos, ordenando que mataran a sus hijos, ordenando que mataran a sus mujeres, ordenando que mataran a sus amigos íntimos y en general ordenando que se mataran los unos a los otros. Fue como este falso Dios destruyó la espiritualidad de este mundo. Éxodo 32:27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Aquí el falso Dios ordenó que se mataran los unos a los otros sin importar que fueran sus hermanos, sus amigos o sus parientes.
Y entonces cada uno de aquellos 3.000 hombres fue asesinado por su hermano, por su amigo y por su pariente, porque así se los mandó el falso Dios que ellos adoraban como Dios. Y si hoy el mundo continúa adorando a este mismo diablo asesino como Dios, es porque la espiritualidad de las personas que hoy habitan en el mundo permanece destruida y en las mismas tinieblas en las que permanecían las personas cuando Jesús vino al mundo. Para eso se escribió el libro de la verdad, los dioses, los reinos y los cristos, para que todos comprendan que este mundo permanece en las más absolutas tinieblas espirituales, adorando a un falso Dios, y para que también comprendan que quien genera las guerras hoy en este mundo es el mismo falso Dios que generaba las guerras en la antigüedad. Presten mucha atención, Deuteronomio 2:30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Era este falso Dios quien propiciaba las guerras, endureciendo el espíritu de los reyes para obligarlos a salir a la guerra. Versículo 32. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas las ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Mataban a los hombres, a las mujeres y a los niños de poblaciones enteras, porque el falso Dios endurecía los espíritus de los reyes para provocar las guerras. Pero que ninguno piense que aquello solo sucedía en la antigüedad, porque aquel falso Dios continúa siendo el Dios de este mundo, y porque el diablo continúa siendo diablo. Y entonces quien genera las guerras hoy en el mundo es el mismo falso Dios que generaba las guerras en la antigüedad, endureciendo los espíritus de los gobernantes. Y asimismo la ley transmitida por aquel falso Dios hoy continúa vigente en la tierra, porque Jesús dijo que ni una tilde pasará de la ley hasta cuando pasen el cielo y la tierra. Y eso significa que las maldiciones prometidas para quienes no guarden aquella ley las reciben hoy los que continúan adorando a aquel falso Dios, pero no guardan su ley. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Todos los entenebrecidos que adoran a este falso Dios permanecen bajo maldición, porque hoy ninguno de aquellos guarda aquella oscura ley. Y también los entenebrecidos que adoran a este falso Dios llevan sobre su carne todas las pestes que el falso Dios prometió para quienes no cumplieran su ley. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Quienes permanezcan adorando a este falso Dios permanecerán apestándose hasta que se mueran. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todos los males prometidos para quien no guarde la ley de aquel falso Dios los reciben hoy en la carne quienes continúan adorando al falso Dios del Antiguo Testamento. Pero aquí no finalizan los males para los que hoy permanecen bajo maldición por adorar al falso Dios de la ley para la carne. Porque cuando venga el juicio a las naciones prometido por Jesús de Nazaret, todos los que permanecen bajo maldición serán enviados al lago del fuego junto con el diablo que ellos adoran como Dios. Mateo 25:31. Habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas benditas del Padre son los que creyeron en Jesús de Nazaret, porque esos fueron los únicos que recibieron la luz que Jesús trajo al mundo, y a estos les resplandeció el conocimiento de Dios. Pero los que no le creyeron a Jesús de Nazaret, esos no recibieron la luz que Jesús trajo al mundo, y a esos no les resplandeció el conocimiento de Dios. Por tanto, los cabritos que fueron apartados a la izquierda, esos son los que no le creyeron a Jesús de Nazaret, y permanecieron bajo la ley de la carne que fue dada por medio de Moisés. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El Hijo del Hombre vendrá en el día postrero para mandar al lago de fuego toda planta que no plantó el Padre que está en los cielos. Esta historia continuará. Los que tengan oído para oír, que oigan.